Si hasta aquí he podido hacer que algún agnóstico convenga conmigo en cuanto llevo dicho, aquí me parece que le veo mirarme de arriba abajo y decirme: bien, has encontrado una filosofía práctica en la doctrina de la caída. Has descubierto que ciertos aspectos de la democracia, hoy lamentablemente olvidados, se afirman singularmente con el dogma del pecado original. Muy bien, los felicito. Pero admitiendo que todas estas doctrinas encierran las verdades que dices, ¿por qué no tomas las verdades solas y te dejas de doctrinas teológicas? ¿Por qué no te conformas con creer en la debilidad humana sin andarte a demostrar la caída? Si ves claramente que el meollo del sentido común se encierra bajo la corteza del cristianismo ortodoxo, ¿por qué no coger el corazón y tirar la corteza de la nuez? ¿Por qué no escoges lo bueno del cristianismo, lo que realmente tiene valor, lo que se puede comprender, y desdeñas todo lo demás, todos los dogmas absolutos que son incomprensibles por naturaleza? Esta es la verdadera cuestión. También es la última. Grato es intentar contestarla. La primera respuesta: soy racionalista. Me gusta apoyar mis intenciones con alguna justificación intelectual. Si considero al hombre como un caído, experimento la necesidad intelectual de creer que cayó, y por alguna razón oscura psicológica me acontece entender mejor el ejercicio de la voluntad del hombre suponiendo que posee realmente voluntad. Pero debo advertir que mientras más considero los argumentos abstractos que se han formulado contra el cristianismo, menos puedo palparlos. Es decir, que habiéndome convencido de que la atmósfera moral del dogma de la encarnación es el sentido común, he podido convencerme después de que todas las argumentaciones contra ese dogma no son más que el absurdo común, la absoluta falta de sentido. Por si alguien dijere que mi argumento carece de fuerza apologética, voy, pues, a resumir brevemente mis conclusiones desde el punto de vista objetivo y científico. Si alguien me pregunta, desde el punto de vista meramente intelectual, ¿por qué creo en el cristianismo?, solo puedo contestarle así: por lo mismo que un agnóstico inteligente no puede creer en el cristianismo. Creo en él racionalmente, estrechado por la evidencia. Pero la evidencia, en mi caso, como en el del agnóstico inteligente, no se funda en esta o aquella pretendida demostración, sino en una enorme acumulación de hechos minúsculos pero coincidentes. No hay que tomar a mal a los descreídos el que sus objeciones contra el cristianismo parezcan algo revueltas y enmarañadas. Precisamente esa maraña de evidencias es lo único que determina una convicción. Es decir, que un hombre puede quedar menos convencido de una filosofía con 4 libros que lea que con un libro, un combate, un paisaje y un viejo amigo. El simple hecho de que todas las cosas sean diversas parece aumentar la evidencia de que todas tienden a la misma conclusión. Así, la carencia de cristianismo de las gentes educadas de nuestro tiempo, hay que hacerles justicia, procede generalmente de un conjunto de experiencias tan eficaces como inconexas. Y solo puedo decir que igualmente eficaces y variadas son mis evidencias en pro del cristianismo. Porque cuando considero todas las teorías anticristianas, todas me parecen igualmente falsas. Todo el conjunto y fuerza de los hechos parecen pesar hacia el otro lado. No vendrían mal algunos ejemplos. Más de un hombre sensato de nuestros días puede haber desertado del cristianismo bajo el influjo de estas 3 convicciones convergentes. Primera, que los hombres por su aspecto, estructura y sexualidad se parecen demasiado a las bestias para no ser meras variedades del reino animal. Segunda, que la religión primitiva brotó del terror y de la ignorancia. Tercera, que los sacerdotes han abrumado de amarguras y nieblas a las sociedades humanas. Estos 3 argumentos anticristianos son muy diferentes entre sí, pero todos son lógicos y legítimos y convergen en un mismo punto. Lo único que se les puede objetar, y en esto consiste mi descubrimiento, es que los 3 son falsos. Si nos dejamos de lecturas relativas al hombre y los animales, si en cambio nos ponemos a considerar a hombres y a animales por nuestra cuenta, suponiendo que no carecemos de temperamento, de imaginación, del sentido de lo intenso y lo cómico, advertiremos que las diferencias entre el hombre y el bruto son mucho más notables que sus semejanzas. Precisamente lo que necesita explicación es la enormidad de estas diferencias. En cierto sentido, es una perogrullada que el hombre y el bruto se parezcan, pero que,
con parecerse tanto, medien entre ambos divergencias tan fundamentales, es verdaderamente enigmático. Que un mono tenga manos es mucho menos importante para el filósofo que el que casi nada sepa hacer con ellas. No sabe redoblar con los nudillos, ni tocar el violín, no sabe grabar un mármol, ni trinchar un plato de carnero. Se habla de la arquitectura bárbara y del arte degenerado entre los hombres, pero los elefantes no son capaces de construir templos colosales de marfil, ni siquiera en estilo rococó. Los camellos no pintan ni malos cuadros, aunque cuenten con buenas brochas de pelo de camello. Algunos soñadores afirman que las hormigas y las abejas tienen sociedades mejor organizadas que las nuestras, y es cierto que tienen cierta civilización,